Saludos cordiales. Pues vamos a iniciar el primer análisis de las bolsas. Hoy que es miércoles 29 de mayo, faltan todavía unos 20 minutos para que abra Europa. El IBEX todavía está cerrado, pero sí que tenemos abiertos los futuros del S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, que nos están indicando el qué. Triples máximos. Vamos a ver un par de situaciones, porque esta visión ya la teníamos hace días que estamos ya, o más de una semana, incluso dos, en el que sabíamos que estamos en lo que puede ser la fase final de este primer movimiento, esta primera fase en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones. Los índices en Europa van por la tercera, todavía le queda. Pero están pasando cositas en el oro, en el crudo, en Nvidia, que ayer el señor Elon Musk, se anunció que su nueva startup para inteligencia artificial pues necesita los chips de Nvidia. ¿Y qué pasó con Nvidia? Sigue subiendo un 6%. ¿Cómo manejas eso? ¿La sigues teniendo en cartera? Bueno, pues a seguirla con un trailing. Ahora miramos. Vamos a mirar eso, vamos a mirar un par de acciones también. Pero me interesa explicar esto porque ya hemos visto que los índices han subido más de un 30%. Y un seguidor ayer me preguntaba en comentarios y dije, pues si esta duda la tienen otros, aprovecho y también la digo. Muchas de las preguntas yo las contesto aquí, no me da tiempo de responderlas en los comentarios. Pero saben que aquí, si puedo, las contesto. Entonces decía, pero Esteban, tú dices que han subido más de un 30% este año, un 30%, y yo lo mido y mide un 13%. Claro, y tienes razón. Pero lo que no tienes razón es que yo no he dicho este año, he dicho desde el mínimo de toda esta fase que se está negociando, desde el mínimo de la fase, un 30 más o menos viene siendo el S&P 500, un 33, por ahí estaba la última vez que medimos el Nasdaq. Y suelen hacer movimientos de un 20, por ejemplo, el S&P 500 siempre digo, se mueve en una horquilla entre un 20 y un 30%, porque es normal. ¿Por qué no un 50 o un 80? Pues eso para Bitcoin. Pero los inversores siempre, como cualquier otro tipo de comerciantes que dice, yo compro esto, le pongo un 20% y lo vendo. Pues lo mismo pasa aquí. Lo que no es donde uno compra, sino desde donde viene el movimiento comprador. Y el movimiento comprador viene del mínimo. Vamos a verlo, vamos a ir mirando cómo están en la gráfica las situaciones. A esta hora, como te digo, todavía no ha abierto Europa. Estamos a horas de que abra Nueva York, pero para eso tenemos luego el segundo análisis. Mira, al peor que le baje al Dow Jones, porque está reaccionando aquí en los 3.191, en 39.191, en ese precio objetivo. Y fíjate lo que está pasando desde que llegó a él, pullback a la zona y lleva 3 días ya cotizando por la parte de abajo. Sin embargo, el S&P 500 lleva golpeando el refugio, el primer refugio de mediano plazo, el primer objetivo de mediano plazo. Ahora abrimos el gráfico y esperábamos estos días ese pullback. Porque fíjate en el Nasdaq. Días negociadores. Este día en concreto, igual que en el S&P 500, son, para no llamarle velas, para que no sea un chartismo, ese día se negoció de tal forma que la imagen que nos deja es una imagen que puede ser el principio de una reversión que venga a tomar liquidez, mientras tanto se vendan parte de esa subida, se tomen beneficios. Hemos estado hablando de esta probabilidad de pullback y este fue en el premercado que hicimos el pasado sábado nuestra predisposición. Y ha pasado, porque es que hemos abierto el lunes, el martes, ¿verdad? Parecía que iba a subir, algunos pensaban, Esteban está viendo mal las cosas, pero no, aquí estamos en ese pullback. El pullback ya lo ha hecho. En el Nasdaq puede pasar. Y entonces al menos faltan 2 días, en cualquiera de ellos, 2 días más, para que aquí tengamos ese triangulito que se pinta, este de aquí, y digamos, ese máximo de la acción del precio, con esta imagen, puede ser el principio de la reversión para un movimiento correctivo donde se tomen beneficios. Y nos pasamos precisamente al S&P 500, lo podemos ver aquí directamente. Vamos a ponerlo con barras para que se vea mejor. Y entonces lo que yo explicaba es que para llegar hasta aquí arriba, todo este movimiento, desde el último mínimo, o desde el primer mínimo, desde donde se inició el movimiento, que sería, vamos a marcarlo, este de aquí, esta es toda la fase alcista que llevamos, ya había hecho una pauta de 5 fases, aquí se distribuyó y se comenzó. Bien, pues si nosotros tomamos desde este mínimo, no desde el principio de año, sino desde este mínimo,
hasta el máximo, pues vemos que a ojo de buen cubero, aquí falta un poquito por la parte de abajo que se ha quedado, es algo más de un 30%. La apertura de este año, a ver si me suelta, la apertura de este año la tenemos aquí en los... Bueno, estamos viendo el SPY, los 472, perdón. Estamos viendo el SPY, pero es exactamente lo mismo, porque en su ETF pasa exactamente igual. Y la misma cuestión de la reversión, etcétera. Entonces, hace días que yo ya había pintado, ¿ves? Desde el mínimo hasta el máximo. Bueno, pues toda esta subida, nos referimos, que viene siendo ese 30%. ¿Vale? Bueno, y lo mismo nos va a pasar también en el Nasdaq. Un poquito más, lo que podamos ver. Estos son los niveles intradiarios, pero ahora mismo no nos interesa todo este movimiento para llegar hasta aquí. Estos son momentos de mercado, no son fases. Viene siendo un 30%. Por lo tanto, los niveles donde se puede realizar a partir de ahora esa liquidez. Pues fíjate, vamos a quitar esto, cerramos un poquito el gráfico y si comienza a tomarse liquidez, pues los 18.000 puntos en el Nasdaq, los 17.000 de la apertura del año, pero si realmente en el momento en que se nos confirme, que tengamos 2 días más, que se nos confirme y que veamos que se rompe la zona de los 18.721, sacaremos. Entonces la herramienta debe ir, lo voy a hacer aquí a la izquierda, este es el mínimo en el que se inició, este es el máximo, ¿vale? Este es el 50%, por lo tanto cuando corrige de un movimiento que es alcista, donde ponemos 0, donde ponemos 100. Esto para los que saben utilizar la herramienta Fibonacci, que no es Fibonacci, ¿vale? Sino que utilizo algunos números Fibos, pero no es, porque después de hecho utilizamos muy poquitos números Fibos, pero si ese 100, a medida de que va bajando, 99, 98, pues se encontraría con el 50, pero primero con el 61,80, por debajo con el 38,20, y nosotros especularemos que si este movimiento que realiza así, lo voy a pintar ahora de otro color, si llega y rebota, podría iniciar una fase 3 para buscar objetivos, un más 25, un más 50, etcétera, ¿vale? Por eso tratamos los niveles de esa manera. Pues fíjate cómo está ya el S&P 500, mira cómo está el Nasdaq, que pueden estarse empezando a dar esa reversión. Triples máximos que todavía nos faltaría, como digo, este de aquí, que todavía no lo tenemos previsto, ¿verdad? Hasta dentro de un par de días. Y como veíamos también, pues quizás el peor parado es en este caso el Dow Jones, porque este ya, como este se mueve sobre un 15, máximo un 20%, no suele ser mucho más, ya sí que tiene esa situación de triples máximos. Este es el tercero, aquí sí que han pasado ya varios días, ya han pasado más de 5, por lo tanto lo tenemos. Y encima está rompiendo este nivel a corto plazo hacia la apertura del año, que es esa línea amarilla. Y después por debajo, zona donde puede encontrar liquidez, sobre todo en los 36.832 puntos. Y aquí en el panel vemos que el oro pues está viniendo a buscar liquidez hacia los 2.319, que no consigue superar, no está entrando dinero de las carteras, no se está liquidando todavía con demasiada fuerza. Por eso, si abrimos aquí el gráfico del oro, podemos ver que efectivamente en esa fase número 3 todavía no consigue liquidez suficiente. Esta semana tenemos los 2.319, 2.280 nuevamente para que aparezca liquidez, como ocurrió previamente, para que pueda alcanzar los 2.487. Y el crudo, por primera vez, ojo con esto, por eso digo, estaban pasando cositas que pueden poner la cuestión de la inflación otra vez en semáforo naranja. Por primera vez ha conseguido romper los 78,90 y los 79 dólares. Primer objetivo de mediano plazo para este año, ¿vale? Y además los 79 dólares, que como vimos antes, este sería el 50%, este es el 61,80. 61,80. Y aquí estuvo. Pero seguimos en esa fase 3, lo que pasa es que cuando llegó allí, pues ya sabes que reaccionó. Y ahora por primera vez en mucho tiempo, fíjate una imagen similar que ocurrió ya en el pasado.
y hoy ha abierto con un gap alcista, y eso quiere decir que el objetivo que marcamos para esta semana de los $83, pues va en camino. En cuanto al eurodólar, pues ya lo vemos, sigue ahí frenado también en esta zona de liquidez, 1,0836, donde está intentando encontrarla para poder recuperar el 1,10 de la apertura de este año. Ese es el objetivo que tiene toda esta subida. Pero claro, ¿qué está pasando? Pues que con esos datos que están apareciendo de la economía en Estados Unidos, pues vemos aquí, por ejemplo, en la plataforma de XTV, cómo nos hablan también del eurodólar y de los futuros del dólar, que dice que los contratos del índice del dólar estadounidense han estado experimentando un ligero repunte en las últimas horas. Sabes que ayer pues salió, como te comenté al principio, este dato del 102. Por aquí vemos también un poquito más abajo la noticia de lo que Nvidia había subido por lo de la startup de Elon Musk. En cuanto al calendario macro para el día de hoy, pues aparte del libro beige y algún discurso más de los señores miembros de la Reserva Federal que no dejan de decir cosas que muevan los mercados, y que en realidad mañana, bueno, desde España vemos todos estos datos que se van a publicar, el IPC del mes de mayo, y de Estados Unidos vamos a conocer el PCE base del primer trimestre, el anualizado, también el consumo privado, y ya vemos sobre todo la solicitud de beneficio de desempleo como cada jueves o mañana, que veremos ese dato. Bueno, así está de tranquilo esta semana el calendario macro. Y ahora en cuanto a la cartera de mis acciones, pues me estaban preguntando por Pfizer, que es verdad que no la vimos el pasado sábado, vimos las demás, esta no la vimos. Pues mira, Pfizer nuevamente en zona de entrada, sigue manteniéndose en esa zona de entrada a partir de la apertura de este año 2024, los 28,80, también del refugio de largo plazo, pero digo esa zona de entrada que están especulando muchos en este movimiento, porque sabes que Pfizer yo la compré en zona de suelo, no recuerdo ahora mismo, porque como te voy enseñando siempre la cartera, ahora le echamos un vistazo, porque esperaba la recuperación desde los 26,99 hacia, primero también en la apertura del año, sobre todo los 28,30, el refugio a largo plazo. Y por eso te digo que estaba siendo una zona donde algunos pueden empezar a comprar toda esta caída infravalorada. Hemos visto los datos fundamentales de por qué esta compañía genera esa confianza y ahí la tienes. Bueno, viendo en la cartera cuando compré Pfizer, vamos a buscarla, por aquí está, la tenemos aquí, el 28 del 12, buen día, en 28,61 estuvo cayendo, aproveché para aumentar posición sobre los $28, que es lo que te estoy diciendo, eso es aumentar posición. Entonces si ahí cierra semanal, puedo volver a meter parte de la posición que no puse al principio, sabes que la hago en ese caso cuando son infravaloradas de 2 o 3 veces, está en esa zona de compras para mí. La otra que me estaban preguntando es PayPal, y PayPal vuelve a estar en esa segunda zona de entrada sobre el precio de apertura de este año y sobre el 61,80, ¿vale? O sea que no ha cambiado tampoco en nada, se espera el movimiento hacia los $66. Ya después en el segundo análisis le prestaremos más atención a las acciones, las 7 magníficas. Ya vemos que Apple también se dirige hacia los 195, 99, aunque ayer estuvo cayendo, pero sigue con esa dirección. También Amazon, como ya la descarté porque está en fase 5, a pesar de que ayer subiera, seguimos esperando más momentos correctivos. Bueno, iremos echándole un vistazo a todas más tarde, en el segundo análisis, una vez abra la bolsa de Nueva York, y seguiremos hablando de acciones con formación. Sabes que la filosofía del canal, más que informarte, es ayudarte a formarte con la acción del precio y niveles calculados. Oye, seguro que después va a ser más y mejor. Saludos cordiales.